Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y continuamos con esta serie Enseñanzas de Importancia para la Iglesia de hoy. Nuestro título de hoy es Maldiciones Generacionales. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 8, versículo 36. Y saludamos también a toda la audiencia que nos está escuchando por este medio de comunicación. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Así dice el Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis medianamente libres. ¿Qué dice? Seréis verdaderamente, completamente libres. Entonces, parece que estos hombres que enseñan esto, parece que no entienden el texto. Dice, ¿no? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ustedes creen que esa obra el Señor Jesús la hace a medias? ¿Ah? ¿Nos deja alguna maldición por ahí? ¿Alguna cadenita por ahí? ¿Ah? Pero parece que esta doctrina de las maldiciones generacionales es lo que pretende enseñar. Que tú recibes a Cristo, naces de nuevo, pero que como no es completo la liberación, que como no es, medio que falta algo para nuestra libertad, que todavía eres esclavo de los demonios y te hacen y te deshacen y no sé cuánta cosa inventan por ahí. El versículo dice que si el Hijo nos liberta, ¿qué dice? Seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, libres de toda maldición. Pero esta doctrina de las maldiciones generacionales está, hermano, equivocada. Y es algo que se inventó, porque no es algo que los cristianos de los primeros años hayan creído, no. Los mayores propagadores de esta doctrina son los predicadores de la prosperidad y de la confesión positiva. Y esto ha causado mucha inseguridad en la gente. Esta gente es prima hermana de la doctrina, o mejor dicho, de la enseñanza que voy a tocar la siguiente semana, y es si los cristianos se pueden endemoniar. Vamos a ver si un cristiano se puede endemoniar. Gloria a Dios, aleluya. Y es su prima hermana de esta enseñanza que hoy día estamos dando. Entonces, todas las enseñanzas de las maldiciones generacionales basan su enseñanza en 4 versículos. Gloria a Dios, que son paralelos, o sea que están hablando del mismo tema. Y los textos son Éxodo 20, no lo busques, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 5, el capítulo 34, versículo 7, el libro de Números 14, versículo 8, y Deuteronomio capítulo 5 y versículo 9. Y en estos versículos destaca la frase: visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Pero vamos a escudriñar, porque para eso estamos aquí, ¿sí o no? Vayamos a Deuteronomio, capítulo 5. Los demás textos son paralelos, están enseñando lo mismo. Pero vamos a verlos todos, pero espérense, sean pacientes. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Y este es el versículo que es mal usado y está confundiendo a muchos. Así dice el Señor. Primeramente, antes de comenzar a leer, si tú lees desde el 8, pero por falta de tiempo vamos a resumir. Aquí está hablando de que no nos debemos postrar, no debemos hacernos dioses ni imágenes de las cosas que están en los cielos, o sea, ídolos. Y dice, ¿no? Versículo 9, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muchos interpretan este pasaje para enseñar precisamente las maldiciones generacionales. ¿Y consiste en qué?
O sea, son las maldiciones que heredan los hijos, o sea, que nosotros heredamos en este caso como consecuencia de los pecados de nuestros padres. Por ejemplo, si tu papá fue un alcohólico, entonces tú también serás alcohólico. Gloria a Dios. Y eso se ve en el mundo, en los que están en el mundo, ¿sí o no? Pon atención porque si no te vas a confundir. Si tu papá fue adúltero, entonces su hijo también llega a ser adúltero, ¿sí o no? ¿Han visto eso o no? Gloria a Dios. ¿Han visto eso en el mundo? Y esa maldición hay que romperla. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo se puede romper esa maldición? ¿Cómo? Yo te lo explico, espérate. No te desesperes. Entonces, según esta doctrina, un violador engendrará también un violador. Un pobre, los de la prosperidad dicen, ¿no? Tienes que romper esas cadenas de pobreza, porque tu papá fue pobre, tú también vas a ser pobre. Y así sucesivamente. Porque esa es la esencia del centro del mensaje de esa doctrina de las maldiciones generacionales. Algunos inclusive enseñan la autoliberación. O sea que yo me puedo autoliberar y tenemos que definirnos en esto. O nos libera Cristo o nos autoliberamos nosotros. Actualmente el sistema G12 es el máximo divulgador de esta doctrina extraña en sus encuentros que ellos realizan, sin importar si la gente es cristiana o no. Gloria a Dios. Porque la Biblia, ¿para quién está escrito? ¿Para los cristianos o para los no cristianos? Porque un no cristiano no tiene ningún interés en la Biblia, ¿sí o no? Escúchame bien, ¿por qué te estoy diciendo esto? Entonces, meten ahí a toda la gente, si es cristiana, no es cristiana, gloria a Dios, aleluya, y los comienzan a liberar de las supuestas maldiciones generacionales. Hermano, no existe en la Biblia, muchísimo menos, hermano, escucha bien, no existe en la Biblia esto de la autoliberación. No existe. No vas a ver. Porque si yo estoy en pecado, si yo soy un hombre impío, ¿cómo me puedo autoliberar si no creo en Jesús? ¿Lo están entendiendo o no? Entonces, estos hombres, por medio de esos rompimientos y cancelaciones que la gente suele hacer, que más parecen conjuros de hechicería, de brujería que otra cosa. Escúchenme bien, si no tiene sustento bíblico, no debemos aceptar nada. Nada. Gloria a Dios. Nada. Y antes de entrar, gloria a Dios, al punto central acerca de todo lo que te dije, te lo vuelvo a repetir para que no te dejes ya manipular. Podrás decir, pastor, usted es muy repetitivo, pero es que tienes que entenderlo y aprenderlo, ¿sí o no? Hermano, una de las reglas de interpretación, y ya lo saben, que es que se debe tomar el contexto inmediato y general del pasaje que vamos a interpretar. ¿Sí o no? Y son los versículos que vienen antes y después del versículo que queremos interpretar. Entonces, ¿qué es el contexto general? ¿Ah? ¿Qué es el contexto general? O sea, es lo que la Biblia habla sobre ese tema, sobre ese punto. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia de Jesús en todo su panorama bíblico? ¿Ah? Que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios. Ese es el contexto general. No puede variar eso, ¿lo estás entendiendo? Ahora les voy a poner un ejemplo para que vean cómo se puede tomar un versículo y podemos leerlo y pareciera que dice lo que dice ese versículo aislado.
Pero yo les voy a demostrar cómo al tomar en cuenta el contexto anterior y posterior, o sea, versículos anteriores o posteriores, o el contexto general, hermano, te va a dar lo que realmente quiere decir ese versículo. Ahí va el ejemplo. Vayamos un momentito a Proverbios 6, para que me entiendas, antes de entrar de lleno al tema. Proverbios capítulo 6. Seguramente ustedes han oído a esas personas que cuando escuchan que alguien dice, ay, siento un dolor por aquí, y alguien que cree en estas cosas te dice, no confieses, no digas, porque lo que dices recibes. Ya hemos estudiado eso, ¿se acuerdan o no? Y te citan Proverbios capítulo 6, versículo 2. Escúchenme bien. Sí, mira lo que dice. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y esto lo interpretan como esto. Escúchenme bien, miren la mala interpretación que dan. Si tú dices, es posible que me despidan del trabajo porque están haciendo recorte de personal, entonces uno que cree en la confesión positiva te dice, no, cancela esas palabras, porque lo que dices, recibes. Y lo que hablas, lo que hablas, te vas a enlazar con esas palabras. Y te vas a quedar preso en los dichos de tus labios. Y perderás tu trabajo, te dice. Entonces, esto supone que si yo digo, no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir, ¿no me moriré? ¿Ah? A ver, díganlo. ¿Dice eso? No. Entonces vamos al contexto inmediato de este versículo para ver de qué está hablando cuando dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. La Biblia habla solita, hermanos. Versículo 1, mira. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, y si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿De qué está hablando esto? ¿Ya lo entendieron? ¿Notaron que el contexto anterior y posterior es obvio? Y nos aclara de que está hablando ¿de qué? De alguien que está siendo garante. Hermano, cuando alguien te manda una carta, recibes una carta de un pariente que está en el extranjero, en otro departamento, no sé. ¿Qué haces? ¿Tú comienzas a leer desde la mitad? ¿Ah? ¿Verdad que no? Porque si empiezas a leer de la mitad, vas a dar una mala interpretación de lo que tu pariente te quiere decir, ¿sí o no? ¿Lo estás entendiendo o no? Y eso es exactamente el gran error que le sucede a muchos cristianos. Por leer la Biblia nada más así, por citar nada más un versículo y no mirar el contexto anterior y posterior. Este versículo significa, cuando alguien era garante por otra persona, en esos tiempos era de palabra. Ahora tienes que firmar. Pero en esos tiempos uno se hacía garante simplemente por su palabra. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, si tu compadre no pagaba, pero tú lo garantizabas con tu palabra, entonces tú te comprometías y tenías que pagar. Si contextualizáramos el versículo el día de hoy sería, no firmes, porque si tú firmas, ya te comprometiste. Eso es a lo que se refiere cuando dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. ¿Se dan cuenta que nada que ver con lo que dicen esos hombres de la confesión positiva? ¿Sí o no? ¿Lo están entendiendo o no? Y como este ejemplo, hay 20,000 ejemplos, hermano. Volvamos a Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, para que tú puedas entender todo, porque si no, te me vas a ir con un signo de interrogación en la cabeza. Volvamos. Éxodo capítulo 5. Vamos a volver a nuestro estudio de hoy, maldiciones generacionales. Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Mira. Y aquí está hablando claramente.
Están enseñando lo mismo, Deuteronomio, Números y Éxodo. Mira, no te inclinarás a ellas. ¿A qué se está refiriendo? A los ídolos, a los idólatras. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, este texto que acabamos de leer, estos dos versículos sin su contexto, nada más así leyendo, así como lo hicimos ahorita, sin tomar en cuenta el contexto anterior y el posterior, y el contexto general de la Biblia, al leerlo así, parece que dice que los hijos serán castigados por los pecados de los padres, ¿sí o no? Eso es lo que sugiere, si tú lo lees así nada más. Pero vamos a hacer 6 observaciones sobre estos textos, y el texto que leímos de Deuteronomio también, porque es lo mismo. Vamos a ver si realmente se refiere a eso, y vamos a ver también el contexto general de la Biblia, para ver si es verdad si yo pago las consecuencias de los pecados de mi padre, y para ver si ustedes pagan las consecuencias de los pecados de sus padres y de sus abuelos y sus bisabuelos, etcétera. Vamos a ver a qué se refiere este versículo. La primera observación es, hay que notar que las maldiciones de las que habla aquí están sobre aquellos que odian a Dios. ¿No dice eso el versículo? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Está diciendo eso o no? Aquellos que odian a Dios. Pregunta, ¿ustedes odian a Dios? ¿Alguno de ustedes odia a Dios? Entonces, ¿por qué Dios pudiera venir con esta maldición sobre ti? ¿Ah? ¿Algunos de ustedes son idólatras? ¿Se han hecho sus imágenes en sus casas? ¿Tienen otros dioses? Ah, gloria a Dios, aleluya. Pregunta, otra pregunta. ¿Ustedes aman a Dios o lo aborrecen? Entonces aquí está la respuesta clara. ¿Para quién es esto? ¿Para los cristianos que amamos a Dios o para los impíos que aborrecen a Dios? ¿Ah? ¿Qué pasa, hermanos? Ya pues, por puro sentido común. Esto es para la gente que los aborrece. Por eso en el mundo vas a ver, y te lo estaba diciendo al comenzar, cuando tú ves un padre borracho, su hijo va a hacer lo mismo. ¿Sí o no? El papá es ratero y sus hijos. El papá mal hablado, la mamá mal hablada y sus hijos. Uy, el vocabulario que se gastan. Pero esto ¿para quién es? ¿Ah? ¿Para nosotros? ¿Lo están entendiendo o no? Gloria a Dios, espero que sí. En segundo lugar, la palabra visitar significa castigar. Viene del hebreo pakat y significa lo que te dije, castigar. Y hay que notar que el castigo es para los que se postran a las imágenes. No es para aquellos que aman a Dios. ¿Para quién es ese castigo? Para los que lo aborrecen. ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso esos cristianos que retroceden, hermano, es muy triste, peligroso. Porque hay gente que del cristianismo vuelve a postrarse ante los ídolos. Es para toda esa gente que dobla las rodillas sobre el sapo, sobre la víbora, sobre esos ídolos que tienen ellos, hermano. ¿Lo estás pudiendo ver o no? Entonces se argumenta, según esta doctrina de las maldiciones generacionales, que esto es para nosotros los cristianos, que si mi papá o mi abuelo o mi bisabuelo han odiado a Dios, entonces esa maldición viene por mí, a mí.
Entonces vamos a poner un ejemplo. Si tu abuelo era brujo, o sea, él no tenía una relación con Dios, no conocía a Dios, y según esta doctrina, gloria a Dios, tú ya convirtiéndote a Cristo, tú vas a pagar las consecuencias, y sobre ti vendrá el juicio, porque dice que es hasta la 4ª generación. O sea, fue tu bisabuelo, el brujo de Oruro del año 1800. Entonces, según esta doctrina, tú tienes una prueba, por decirte, ya te convertiste a Cristo. Tienes una prueba, tienes una tentación o un problema en tu vida. Y viene el pastor liberador de las maldiciones generacionales. Te dice, no, hermano, eso no es normal que tú estés sufriendo, que tú estés pasando estos problemas. Pregunta, ¿qué es normal en un cristiano? ¿Ser atacado o no? ¿Ah? Ser atacado. Pero estos te empiezan a decir, eso no es normal. Debe haber maldiciones generacionales sobre tu vida. Y te preguntan, ¿no? A esos hermanitos indoctos, ¿por qué esto en la iglesia? Pucha, no, hermano, ¿cómo? Entonces por demás murió Cristo, por demás te entregaste tu alma a Cristo, ¿lo estás entendiendo? Entonces estos hombres te comienzan a decir, a ver, ¿qué hacía tu papá? Ah, él era porcía. ¿Y tu abuelo? No, ese hacía brujerías. Y ahí está, te dicen. Lo que a ti te pasa es que te ha venido una maldición generacional. Por eso el diablo te está zarandeando. Y te empiezan a decir un montón de cosas que no están en la Biblia. Entonces te someten a una sesión de liberación y de rompimiento de las maldiciones generacionales. Porque tu papá, tu abuelo y bisabuelo odiaban al Señor. Y eso te hace merecedor de las maldiciones generacionales. Hermano, si esto fuera así, como dice esta doctrina, es decir, que si tu abuelo fue brujo, pero tú te conviertes a Cristo y amas a Dios, pregunta, ¿aún así vendrán las maldiciones y las consecuencias? ¿Verdad que no? Y si así fuera, vamos a suponer que sí se heredan, entonces hay que volcar la hoja. Y en ese mismo argumento diríamos que la misericordia de Dios visitaría también a miles de generaciones de los que le aman. Eso dice el versículo 6, ¿sí o no? A ver, revísenlo. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Quiero que noten la frase hago misericordia a millares. ¿Saben qué significa? 1000 generaciones. Pregunta, ¿y tú crees que en 1000 generaciones no hubo un antepasado? O tal vez tuvimos, tal vez tuvimos un antepasado en 1000 generaciones y nos vamos a remontar a lo mejor hasta el tiempo de Enoc, de Moisés, porque de ahí venimos todos nosotros, ¿sí o no? Y seguramente algunos de nuestros antepasados de las 1000 generaciones amó a Dios. ¿No creen que eso sería posible? Sí, tal vez uno de tus tatarabuelos fue mártir, quién sabe. Pero entonces ya la misericordia me salva. Pórteme como me porte, aunque sea un borracho, un mentiroso, pero como mi tatara abuelo amó a Dios, ya se supone que yo voy a recibir la misericordia de Dios. ¿Será posible eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una mentira, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Entonces, es obvio que no se reciben ni las maldiciones ni las bendiciones. O sea, no es automático. La salvación es personal. Pero la condenación también
es personal. ¿Me expliqué? Ejemplo, yo me porto bien, me esfuerzo, ayuno. Gloria a Dios. Y mis nietos ya tienen asegurada la bendición de Dios. ¿Será así? No. No. Y si yo me porto mal, tampoco las maldiciones les van a alcanzar a mis nietos. ¿Por qué? Porque si ellos se acercan a Dios y se convierten, ¿qué? El Hijo los liberta. Y estamos viendo que eso es una mentira. El punto es este. La comparación que hace de 1000 generaciones versus 4 generaciones de maldiciones, o sea, 1000 contra 4, no tienen comparación, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué hace esta comparación de 1000 generaciones? ¿Cuál será el propósito de ese texto? ¿Saben qué significa? Mostrar que la misericordia de Dios es más grande que el juicio. Eso quiere demostrar. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y se salven. Hermano, la paciencia del Señor es grande. Su infinita misericordia de Dios es mucho más grande que el querer hacer el juicio. Eso significa. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces el que se convierte recibe toda la misericordia de Dios. Y en ese momento que se convierte, su vida, ¿qué? Es liberada. ¿Lo estás entendiendo o no? Es cambiada. ¿Lo están entendiendo o no, hermanos? ¿Está claro o no? El tercer lugar que yo quiero resaltar es que según la doctrina de las maldiciones generacionales, dice que son originadas y ejecutadas por Satanás. Porque dicen, ejemplo, tú eres alcohólico, eres adúltero, eres estafador. Todo esto te pasa porque tu abuelo, tu padre, todo esto también lo hicieron ellos. Entonces el diablo ya te agarró y está haciendo lo que quiera contigo. Y te dicen, ponga mucha atención, la interpretación que dan estos de esta doctrina. Todo eso, todas estas maldiciones generacionales son originadas y ejecutadas por Satanás. ¿Será eso verdad? Es totalmente erróneo. El texto es claro. Volvamos otra vez a Éxodo, capítulo 20, versículo 5. ¿Qué dice? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo Jehová soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, aquel que maldice al pecador y como consecuencia le vienen las consecuencias por ser maldecido, ¿por quién? ¿Quién está maldiciendo aquí? ¿Ah? ¿Lo están entendiendo o no? Nuevamente, ¿quién es el que maldice? ¿Dios o Satanás? ¿Quién es el que visita? ¿Quién es el que castiga? La maldad de los padres. ¿Ah? Hasta la tercera y cuarta generación. Dios. Ahí está. Otra mentira. No es el diablo. ¿Lo están viendo, sí o no? Pero los que enseñan esta doctrina aseguran que Satanás es el que trae maldiciones. Y el diablo te hace como quiere. Y por eso reprenden al diablo, atan al diablo, echan fuera demonios y hacen muchas cosas. Pregunta, si Dios es el que maldice al pecador, ¿quién puede romper la maldición que Él mismo nos da? ¿Quién puede romper la maldición que Dios nos da? Sí, yo sé que Dios, pero yo me refiero a una persona. ¿Quién puede romper una maldición que Dios da? Nadie. Y ahí está toda una confusión en esta doctrina. Imagínate, invocar el nombre de Jesús contra una maldición que Dios mismo dio
¿Cómo se hace eso? ¿Ah? ¿Tú crees que Dios está dividido? Porque la gente que rechaza a Cristo es así, está bajo maldición. Así dice la Biblia. Está bajo la ira de Dios, ¿sí o no? Pero si yo me acerco a una persona, como estos hombres lo hacen, no les hablo de Cristo, no les predico el Evangelio, no le digo que se arrepienta ni nada, y él te comienza a contar, yo no le hablo nada de Cristo, y me dice, oye, ¿sabes? Me divorcié, me fue mal en el matrimonio. Y le preguntas, ¿no? ¿Y tus padres? También se divorciaron. ¿Y tus abuelos? También se divorciaron. Y mi hermano también está a punto de divorciarse. Entonces, si yo fuera de esa doctrina, le dije, no, hermano, esa es una maldición generacional. Pero cuando analizamos las cosas, te das cuenta y dices, ¿cuál maldición generacional? Esa es la naturaleza humana. Es porque es bien rebelde la señora o el esposo, y no obedecen a Dios, y no tienen a Dios en su vida, y están bajo ¿qué? Bajo maldición. Por eso hoy día las familias que no son cristianas, los divorcios son el pan de cada día, hermano. Y aún entre cristianos se da eso. Y no sé si llamarlos cristianos a esos hombres que hacen eso. ¿Por qué? Porque están bajo maldición. Entonces, si yo llego queriendo romper algo que Dios maldijo, ¿podré hacerlo? ¿Ah? Por eso es el problema de las personas que están acercando hoy día a las iglesias, porque no les hablan de Cristo, no les hablan del Evangelio, no les hablan del arrepentimiento, y directamente, ven, vamos a romper tu maldición. El hombre ni aceptó a Cristo, ni conoce de Dios, ni se arrepintió, y hay el pastor de las maldiciones generacionales queriendo romper la maldición que Dios le puso. ¿Podrá hacerlo? Definitivamente no. Porque ¿quién es el hombre para romper la maldición que Dios dio? La maldición, hermanos, escúchenlo bien, está sobre todos aquellos que rechazan a Jesús. Entonces, invocar el nombre de Jesús contra una maldición que el Padre dio es totalmente irracional. Porque hay muchos que vienen sin creer en Cristo y los hacen pasar, los obligan. ¿Están entendiendo? Y están queriendo romper esa maldición. No se va a romper, hermanos. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Entonces, mientras Dios diga, mi maldición está sobre este hombre, y tú llegas queriendo romper esa maldición, no se va a poder, es algo absurdo. Los que hacen eso se encuentran luchando contra Dios. Pero cuando una persona se convierte, esa ira de Dios, ese enojo, ese castigo, esa maldición, se quita, ¿sí o no? Y eso fue lo que te sucedió a ti y me sucedió a mí. Ya no estamos bajo la ira de Dios, por lo tanto ya no estamos bajo maldición. Imagínate, recibimos a Cristo y las maldiciones nos siguen. ¿Tú crees? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué significaría eso? Que las maldiciones son más poderosas que Cristo. ¿Y tú crees que eso sea así? Imposible. Inclusive dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Gloria a Dios. Cuarto lugar. Hermano, el contexto general de la Biblia contradice la idea, la doctrina, la teoría de que los hijos pagan por los pecados de los padres. Y vamos a analizar esto en el contexto general, la enseñanza general de la Biblia. Entonces, vamos a ver si es verdad lo que dicen esos hombres, que si uno se convierte a Cristo, le siguen esas maldiciones. A ver, vamos a ver si es cierto. Amén. Porque si así fuera, se supone que también sucedería a la inversa, ¿sí o no? Te lo vuelvo a explicar.
Si yo me porto mal, mi hijo recibe las maldiciones, según la doctrina falsa esta. Pero si yo me porto bien, a mi hijo le irá bien. ¿Ah? Aunque sea él un perdido, lo que sea. Entonces eso es lo que vamos a ver. Porque si aquí tuvo alguien, tal vez aquí tú tuviste a tu abuelo que, o tu bisabuelo que, a ver, vamos a ir al otro lado, que amó a Dios, que era un siervo de Dios. Ahora, ¿tú por ese hecho automáticamente vas a recibir las bendiciones? No. Como tampoco lo otro. Y vamos a ver la Biblia. Si funciona esto de las maldiciones generacionales, como ellos dicen. Pregunto, ¿por qué los hijos de Samuel, y Samuel era un hombre, un profeta que amó a Dios? Nadie puede discutir que Samuel era un hombre de Dios. Pero ¿por qué no recibieron las bendiciones generacionales sus hijos? Ya que tuvieron un padre piadoso. Vamos a verlo ahora en el contexto de las Escrituras, para desenmascarar esta falsa doctrina que a muchos cristianos los tiene ahí, intranquilos, inseguros. Ay, es que estoy atado por la maldición. Entonces, si el Hijo te libertare, serás a medias libre. ¿Ah? No ve. Vayamos a 1 de Samuel. Y esto es para los cristianos, hermano. Los impíos están bajo la maldición de Dios, hermano. 1 de Samuel, capítulo 12. Recuerden que estamos viendo el contexto general sobre este tema. Si los hijos, después de convertirnos a Cristo, seguimos bajo la maldición de los pecados de nuestros padres. 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 3 y 4. Así dice el Señor. Aquí estoy, está diciendo Samuel. Y dice, ¿no? Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca no has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces, ¿quién era Samuel? Un hombre de Dios, era íntegro, honesto, amaba a Dios con todo su corazón. Entonces, según la doctrina de las maldiciones generacionales, Dios debe visitar, mejor dicho, debe hacer misericordia sobre sus hijos hasta 1000 generaciones. ¿Sí o no? Porque eso es lo que dice, que a los que ama, Dios va a visitar con una bendición sobre sus hijos hasta 1000 generaciones. Pero vamos a ver si está bien interpretado. Ahí mismo en 1 de Samuel, pero en el capítulo 8, versículo 1, lo vamos a leer hasta el 3. ¿Qué dice ahí el Señor? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? ¿Qué pasó, hermanos? ¿No dice que Él va a bendecir 1000 generaciones a los que lo aman? ¿Ah? Pregunta, ¿Samuel amaba a Dios? Sí. Y estos eran sus hijos. Y estamos viendo el contexto general de la Biblia. Que si se heredan las maldiciones o si también se pueden heredar las bendiciones. Por ser hombres o mujeres justas.
Muchos hombres asumen que porque ellos van a ser fieles a Dios, asumen que sus hijos automáticamente ya van a ser bendecidos, salvos, directito al cielo. Eso es una mentira, hermano. ¿Verdad que no nos siguen esas bendiciones automáticamente? Hermano, cuando tienes problemas con tus hijos, es más, a ver, ¿cuántos tienen problemas con sus hijos? ¿Ah? Aquí mismo. ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? Pregunta, ¿es porque tú eres un malandrín? ¿Ah? Yo sé que muchos de ustedes sí están comenzando a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Pero ven cómo es totalmente antibíblica esta doctrina. Pero vamos a un ejemplo más para desenmascarar esta doctrina, porque esta doctrina tiene a muchos atrapados en la inseguridad, no les deja tener una relación con el Señor, y todo el día se están peleando con el diablo, y siempre se sienten bajo maldición, y yo cancelo esto y aquello, y te preguntas, entonces mi abuelita, ¿qué haría? ¿Qué haría mi abuela? Seguramente fue bruja, fue esotérica, pero ¿qué más haría mi abuela? Y sigue la lucha. ¿Y qué más haría mi abuela? Ay, revélame, Espíritu Santo. No, hermanos, estás equivocado. Si tú te entregaste con todo tu corazón a Jesús, Jesús te liberó. Eres libre, somos libres. ¿Lo están entendiendo o no? Más atrasito, Segunda de Reyes, capítulo 18. Y aquí habla de un rey llamado Ezequías. Y este hombre fue obediente a Dios. Acuérdense que estamos viendo el contexto general sobre este punto, si los hijos pagan por los pecados de los padres. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4. ¿Qué dice el Señor? ¿A quién se refiere cuando dice hizo lo recto ante los ojos de Jehová? A Ezequías, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Neustán. Y Neustán significa esa cosa. Gloria a Dios, aleluya. Sigamos avanzando. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Entonces este hombre, Ezequías, hizo un montón de cosas porque amaba a Dios. Pregunta, según la teoría, y a estas alturas, diríamos que esta doctrina es una herejía, los hijos de Ezequías debían ser hombres tremendos de Dios, ¿sí o no? Debían ser hombres, gloria a Dios, bendecidos por Dios, según esta teoría de esta falsa doctrina. Pero vayamos ahí mismo en Segunda de Reyes, el capítulo 21. Muere Ezequías, y Ezequías tenía un hijo llamado Manasés. Yo lo estoy resumiendo. Tenía varios hijos, pero este era el primogénito, y como consecuencia heredaba el reino, y heredó todas las cosas de este gran hombre de Dios, como fue Ezequías. Pero vamos a ver qué pasó con Manasés. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 1-2. ¿Qué dice el Señor? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿cuáles maldiciones o bendiciones generacionales?
Nada que ver, ¿sí o no? ¿Por qué hizo lo malo su hijo? ¿Ah? ¿Alguien me puede decir? Porque él quiso. Escúchenme bien. Ese es el problema con este tema que estoy preparando también, que va a titular Psicología, pero yo ya les comenté muchas cosas acerca de este punto. Y esto de la psicología excluye y evade la responsabilidad que cada uno tenemos. ¿Sí? Esta doctrina dice, no, tú no eres pecador. El pecador es tu padre. Tú estás pagando las consecuencias. Uy, hermano, gloria a Dios. Y esa es una vil mentira. Y lo mismo acerca de los demonios. Sí, porque no, es que tú pecaste porque el diablo se te metió y te hizo pecar. Entonces nadie es culpable. Y ahí está la mentira, ahí está el gravísimo error. Porque cuando uno peca es porque uno quiere. ¿Sí o no? Cuando no vienes a la iglesia, ¿qué significa eso? Que tú no quisiste venir. ¿Sí o no? Cuando tú no ayunas, ¿qué significa eso? ¿Que el diablo te tentó? ¿Ah? ¿Te agarró y te metió comida a tu boca? No, es que tú no quisiste ayunar. En la mañana cuando el Espíritu Santo te despertó a las 5 y estás peleando hoy, ay no, me duermo. ¿Que el diablo te dio con un combo y te desnucó y te hizo dormir hasta las 9? ¿Ah? Es que tú no quisiste orar. ¿Lo estás entendiendo? Cuando tú te vas, hermano, a una discoteca, es que el diablo te llevó. Agárrate de mi cola y sígueme, te dijo. ¿Ah? Tú fuiste porque quisiste. Entonces todos inocentes ese día, hermanos. Cuando Dios nos pregunta, ¿por qué hiciste esto? No, Señor, yo no fui. Así como Eva. Mira la serpiente. Él fue. Ay, hijo, pasa. Entra al reino de los cielos. ¿Sí o no? Pero esa es una mentira, ese es un gravísimo error. Continuamos. Ay, santo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Gloria a Dios, mucha, terrible. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a todas aquellas cosas. O sea, él adoraba al sol, la luna, las estrellas, así como los incas, más o menos, para que te des cuenta. Aleluya. Versículo 5, vamos a resumir, ya, vamos a apurarnos. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Uy. Y pasó a su hijo por fuego. ¿Qué significa eso? Que quemó a uno de sus hijos, a su ídolo. Y ese ídolo se llamaba Moloc. En sacrificio lo quemó, hermano. Lo ofrendó, para que me entiendas. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero, o sea, brujo. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué la bendición, la misericordia no funcionó automáticamente sobre este hijo de Ezequías? ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa es una mentira, hermano. Las bendiciones y las maldiciones no se transmiten de los padres a los hijos, hermano. No es un virus, no es automático. Pero resulta que se muere Manasés y tiene un hijo, y su primogénito se llamó Amón. Gloria a Dios. Y vas a ver cómo el nieto de Ezequías
Aleluya. También fue malo. Pero esos de las maldiciones generacionales usan estos versículos para decir, ay ven, ahí se transmitió. Seguimos ahí en 2 de Reyes, pero vámonos al versículo 18. ¿Qué dice? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Jarús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Entonces, los de las maldiciones generacionales usan estos 2 versículos y te dicen, ves, la maldición estaba ahí, pero están aislando esos versículos. No están viendo el contexto general de lo que quiere enseñar esto, de lo que el Señor quiere traer para sus hijos. Entonces dicen, ¿no? ¿Ven cómo su hijo hizo lo mismo que hizo su padre? Y todavía más, trajo a divinos, agoreros y hechiceros. Y si tu papá, tu mamá hizo eso, las maldiciones están sobre ti. Versículo 21. Y anduvo en todos los caminos que anduvo. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Entonces, estos 2 reyes sugieren así nada más, no en el contexto general de la Biblia, sugiere que las maldiciones generacionales funcionan. ¿Sí o no? Si agarraríamos esos versículos, seguramente dirían, mira cómo se transmitieron. ¿Lo estás entendiendo? Pero la pregunta es, ¿y Ezequías, si fue un verdadero siervo de Dios, por qué no les bendijo a sus hijos, a sus nietos, y durante 1000 generaciones? Y vamos a desenmascarar a estos impíos. Resulta que Amón tuvo un hijo y se llamó Josías, nieto de Manasés, 3ª generación, y bisnieto de Ezequías, o sea, la 4ª generación. Ahí mismo, en 2 de Reyes 21. Pero quiero que te des cuenta dónde se rompe la maldición que Dios da. ¿Ah? Vamos a verlo. Versículo 25. ¿Qué dice? Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el lugar de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Versículo 22. Aleluya. Estamos en 2 de Reyes capítulo 21, versículos 25 y 26. Vamos, ahora pasamos al capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaí, de Bozcat. Mira, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿dónde se rompe esa maldición? ¿Ah? ¿Dónde? Cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno se convierte al Señor. ¿Lo están entendiendo o no? Gloria a Dios, aleluya. Seguimos. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. O sea, de David, su tatarabuelito. ¿Entienden? Si ustedes leen todo el capítulo, ahí dice todo lo que hizo Josías. Restauró el servicio al templo, sacó todos los ídolos que había metido su papá y su abuelo, y que su abuelo había sacado antes. Y había nuevamente limpiado la casa del Señor, le dijo a los sacerdotes que enseñaran la ley, enseñó
dijo que la gente comenzara a orar, la gente se encontró con el Señor y la gente estaba contenta con el rey Josías. Capítulo 23, versículo 25, ¿qué dice? Ahí a la vuelta, capítulo 23, versículo 25, ¿qué dice el Señor? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Qué pasó ahí? Alguien debe estar equivocado respecto a esta doctrina de las maldiciones generacionales, pero no es Dios, no es la Biblia, sino son esos hombres impíos que por sacar dinero cobran por ese tipo de liberaciones. Vamos a romper la pobreza, la maldición de pobreza que hay en tu vida. Uy, hermano, y te cobran. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué piensan ustedes, pero yo puedo ver claramente que estas doctrinas de maldiciones generacionales es una blasfemia, ¿sí o no? Porque estamos viendo el contexto general, porque según la teoría de las maldiciones generacionales, Josías debía estar maldito, ¿sí o no? Porque Dios iba a visitar y castigar a Josías por el pecado de su padre y de su abuelo. ¿Dónde se rompió la maldición? Cuando él se convirtió a Jehová de todo su corazón. La pregunta es, ¿ya te convertiste a Cristo? ¿Ah? Y si te convertiste, ¿qué pasó cuando te convertiste? Por más que tu abuelo haya sido el jefe del grupo del brujo peruano, por más que haya sido el jefe de Gustavo del Río, y por más que todas las maldiciones, el castigo que Dios dice en su palabra, hermano, estaban por venir sobre ti, porque dice hasta la tercera y cuarta generación. ¿Dónde se rompe? Cuando te conviertes a Cristo. Quiero añadir y te pregunto, ¿la salvación es personal o es en grupo? Nuevamente, ¿la salvación es personal o es en grupo? Entonces, escúchame bien, por favor atiende, esto es importante. La maldición se rompe sobre aquellos que se convierten a Cristo. Si tú te conviertes, Jesús te liberta. Pero si tu papá no se convierte, él sigue bajo el juicio de Dios. O si tú te conviertes, pero tu esposo, tu hijo, tu hija no se convierten, ellos siguen bajo la maldición, bajo el juicio de Dios. Escúchame bien. Por ignorancia, muchos cristianos, porque les enseña mal el pastor, ahí el cristiano está rompiendo la maldición que hay sobre su esposo, sobre su papá, sobre su mamá, sobre sus hermanos. Pregunta, ¿será que eso funciona? No, porque tú no tienes el poder, ni ningún hombre tiene el poder para romper esas maldiciones que están sobre ellos. ¿Por qué? Porque el único que puede romper esa maldición, ¿quién es? Dios, Jesús. ¿Cómo? Cuando ellos se convierten a Cristo, cuando hay un genuino arrepentimiento. Si no se arrepienten, tú puedes irte al cielo, pero ellos no, porque ellos están bajo el juicio de Dios, como Manases y Amón. ¿Lo entendieron? ¿Qué podemos hacer, pastor? Por eso, predica la palabra a tus seres queridos. Y más que predicar con tu boca, que tu vida hable. ¿Se acuerdan de eso, sí o no? Es lo único que podemos hacer, orar por ellos, obviamente, pero predicarles, enseñarles. Pero que tú estés queriendo romper a aquel hermano que no quiere aceptar a Cristo, y rompe esas maldiciones, 1, 2, 3 días y sigue fallando, siguen lo mismo, no hay cambio. ¿Por qué? Porque tú no tienes ese poder para romper esa maldición.
Solamente el día que se arrepiente esa persona, ese hombre, esa mujer, allí va a venir el Señor y Él mismo va a romper esa maldición. ¿Lo entendieron o no? Por eso es una mentira todo este asunto de que vamos a romper las maldiciones generacionales. A ver, piensa, investiga, ¿qué fue tu abuelito? ¿Qué fue tu bisabuelito? Y ahí estás tú como los mormones, mirando tu genealogía, para ver y descubrir quiénes eran tus antepasados y qué hicieron. Pero pregunta, ¿qué tal si descubres que tu abuelito fue un hombre de Dios? Y tu bisabuelo fue hasta pastor. Y tú ni sabías. Y tú dices, entonces, ¿por qué tantas cosas me pasan? Si tiene que venir una bendición sobre mí. Es que estás equivocado, hijo. Esas bendiciones no se heredan. ¿Lo entendieron? Si yo, suponiendo, yo me voy al cielo, que Dios espero que sea así, me estoy esforzando por hacerlo. No significa que cuando me esté partiendo va a venir Sián, se va a agarrar de mi pie. Y Marcos del pie de Sián, y Galilea del pie de Marcos, y Nazaret del pie de Galilea. No, hermano. Ellos tienen que buscar su propia salvación. Esto es personal. Por eso no se puede obligar a nadie, por más que lo traigas. Si él no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, no va a pasar nada. Por eso hay mucha hipocresía en la iglesia, porque muchos vienen a la fuerza, amenazados, o simplemente por algún interés, pero no hay un arrepentimiento. Por eso la maldición continúa en esas vidas. Por eso esos hombres no pueden cambiar inclusive el lenguaje de hablar, siguen hablando malas palabras, siguen odiando, siguen maldiciendo, siguen queriéndose vengar. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo, porque nunca vino el libertador a libertarle de toda esa amargura, de toda esa basura que traemos dentro. ¿Lo estás entendiendo? Pero aquel que realmente se arrepintió, Cristo saca todas esas cochinadas, toda esa basura, el adulterio, la mentira, todas esas cosas las saca. Y eres libre. Por eso decimos que nosotros somos libres. No te deja nada. ¿Lo estás entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no heredó las maldiciones generacionales Josías? ¿Ah? Por los pecados de su papá y de su abuelo. ¿Por qué? ¿Qué les pasó a esas maldiciones? Simplemente no existen. ¿Por qué? Porque cuando la gente se convierte a Dios, todo aquello es anulado. ¿Sí o no? Todos los seres humanos en esta tierra tenemos la oportunidad, hermanos. Todos. Este llamado es para todos. Pero lo triste es que no todos creen. No todos oyen al llamado de Dios. Ese es el problema. El quinto punto para considerar es la declaración de Jesús. Vayámonos a Juan, capítulo 9. Y acuérdense que estamos viendo el contexto de la Biblia respecto si es verdad que los pecados de mi padre me van a traer a mí maldiciones, o de mis abuelos, etcétera, etcétera. San Juan, capítulo 9, gloria a Dios. San Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2. Mira lo que dice. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces los discípulos creían que las adversidades, las enfermedades y el nacer ciego era consecuencia del pecado personal o consecuencia del pecado de sus padres. Y parece que ellos no entendían muy bien este asunto. El punto es este: ¿quién pecó para que naciera ciego? Ellos esperaban la respuesta de Jesús, que les dijera, sus padres, por eso nació este así, o por su propio pecado. Pero miren la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondiendo Jesús, no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Quién me puede explicar eso, hermanos?
Cuando dice, este no pecó ni sus padres, no significa que no hubieran pecado. ¿Lo están entendiendo? Porque todos los hombres somos pecadores. Significa que no es una consecuencia de haber pecado ni él ni sus padres. Y ahí Jesús está aclarándonos que está muy mal entendido Deuteronomio 5, Éxodo, Números. ¿Me estoy explicando? Por eso, hermano, cuando te viene una aflicción, ¿qué es lo primero que dicen? Ay, Señor, ¿pero qué hice? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y probablemente tu vida es recta delante de Dios. Pero esa no es la pregunta correcta. Ese tipo de preguntas es producto de la ignorancia. Y ahí está la confusión. En los que empezaron a sacar del contexto e inventaron esta enseñanza. El problema es esto. Hermano, nosotros como cristianos seguimos viviendo en un mundo natural y físico, ¿sí o no? ¿O es que ya nos fuimos al cielo? Seguimos en este mundo, ¿sí o no? Y tenemos un cuerpo débil, que se enferma, ¿sí o no? Y nos enfermamos. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Ya lo enseñamos muchas veces eso. Ese no fue el plan de Dios. Pero por el pecado, ¿qué pasó? Este cuerpo se debilitó. Y como ya está debilitado, hermano, este cuerpo un día va a morir. ¿Lo están entendiendo o no? Y después Dios nos va a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Ya no sujeto a las cosas de este mundo. Ese cuerpo ya no se va a enfermar, ya no va a sentir dolor, hambre, tristeza, etcétera, etcétera. Pero mientras estemos aquí en este mundo, hermanos, aunque caminemos bien recto con el Señor y obedeces a Dios, pero te encuentras con alguien que tiene una gripe tremenda, te puede contagiar el virus, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero los hermanitos de la superfe dicen, no, esa es falta de fe. Confunden todo, hermanos. Y tú puedes andar bien con el Señor, pero este cuerpo es bien débil. Entonces, asumen los de la superfe que los ataques, los problemas de la vida son productos de las maldiciones generacionales. Cuando muchas veces nuestras conductas erradas, Dios las disciplina. Y ahí es donde Dios puede permitir que te saquen del trabajo para meterte en una situación apremiante para tratar contigo o conmigo. Pero ahí viene más confusión todavía a la mente de estos hermanitos. Y dicen, no, es que Dios no puede hacer eso contigo. ¿Ah, no? ¿Y qué hizo con Job? ¿Ah? ¿Qué hizo con José? ¿Qué hizo con tantos? ¿No permitió todo eso para que a la postre cumpliera su propósito? ¿O piensan que nosotros tenemos privilegios? ¿Ah? Que no tuvo ni David, que no tuvo ni Pablo, que no tuvo ni Pedro. Es que somos super cristianos de la superfe. ¿Ustedes creen eso? Y ahí es donde está la confusión. Otra confusión. Hermanos, recuerden, hay un mundo espiritual, ¿sí o no? Satanás y sus demonios, ¿qué hacen? Nos tientan en nuestra concupiscencia, ¿sí o no? Te mandan dardos para tentarte. Pero también nosotros tenemos nuestros propios deseos malos en esta carne mala. Y luego pecamos. Y cuando pecamos, Dios nos puede disciplinar, ¿sí o no? Dios está tratando con nosotros. ¿Están entendiendo, sí o no? Pero no son maldiciones generacionales. ¿Lo están entendiendo o no? Escúchenme bien. Mi abuela de mí era adoradora de la Pachamama, hermanos. Mi papá, un hombre terrible, hermano. Uy, si te dijera lo que fue mi papá.
Gracias a Dios estos últimos está cambiando. Y yo muy joven también era muy terrible. Pero cuando yo me convertí, ¿qué pasó? ¿Ah? El Señor me liberó. ¿Lo estás entendiendo o no? O en tu caso, hermano, puede ser que tu padre haya sido alcohólico o marihuanero y tú estás haciendo lo mismo. Gloria a Dios. Porque no conoces a Dios. Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. De la misma naturaleza que tu papá. Pero tú te conviertes. Y en ese momento, ¿qué pasa? Dios te libera. Tienes las fuerzas para decirle no al pecado. Pero ahí sigue las tentaciones. ¿Sí o no? Mientras estemos en esta carne van a seguir las tentaciones, ¿sí o no? ¿O es que ya no pasa nada contigo? Seguimos siendo tentados. Por eso, hermano, esto no es discriminación, no es odio, no es que te creas más, no, no. Pero si tú tuviste amigos alcohólicos, drogos, fumatéricos, pornógrafos, etcétera, etcétera, ¿qué es lo sabio ahí? Apartarte de ellos, ¿sí o no? ¿Lo estás entendiendo o no? No porque te creas mejor, no. Porque si sigues metiéndote con ellos, ¿qué va a pasar? Caes y vuelves a caer y vuelves a caer. Y llegas donde el pastor que cree en esto de las maldiciones generacionales. Y tú le dices, pastor, sigo esclavo del alcohol. Y él te dice, no, ¿y cómo era tu papá? Él era también alcohólico. ¿Y tu abuelo? Él le enseñó a mi papá a tomar. ¿Y tu bisabuelo? Igual otro bozachín. Y en ese momento el pastor se pone en la posición de liberador. Vamos a romper las maldiciones generacionales. Porque la maldición está sobre tu vida. Y la Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo en algo, el Señor lo hace, lo que pedimos. Y otro versículo fuera del contexto, nada que ver. Y se ponen de acuerdo y llaman a otro hermanito más y empiezan, cancelamos la maldición del alcohol, lo rompemos en el nombre de Jesús, esta maldición. Y el otro se cae, y todo el show termina, y se siente victorioso el domingo. Pero el jueves, otra vez, se va a tomar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿Saben qué es eso? Es su debilidad. ¿Entienden o no? Es su concupiscencia. Pero hermano, ¿cómo nos gusta echarle la culpa al papá, al abuelo, al bisabuelo? Y nos escudamos en eso. ¿Por qué eres borracho? Mi papá es borracho. Mi abuelo borracho. Mi bisabuelo borracho. No, hermano. Ya, entonces al cielo, pues, hermano. No. Es nuestra concupiscencia. Por eso, hermano, si uno quiere cambiar realmente, tiene que alejarse de este mundo. Por eso dice el Señor, sed santos. Tenemos que apartarnos de todo lo que hay en este mundo. Porque las cosas de este mundo nos tientan. Y haz la prueba, hermano. Haz la prueba. Y vas a ver, te vas a dar cuenta. Súbete a un mini. Y que ahí toquen, hermano, una cancioncita que a ti te gustaba antes de conocer a Cristo. Cualquiera. Sea una saya, sea una morenada, sea una música disco. Y te vas a dar cuenta cómo tu pie automáticamente. Y te das cuenta, ay, ¿qué pasa? Es que tu carne le gusta lo malo. No es que son maldiciones, generaciones, nada de eso. Es esta carne mala. ¿Lo estás entendiendo o no? O a veces una música que te gustaba en antaño y le estás cantando. Y te das cuenta, Señor, Jesús te reprenda, diablo, y queriendo buscar culpables. No, entiéndelo. Es esta carne mala. ¿Lo están entendiendo o no? Y esa lucha, pastor, ¿cuándo va a terminar? Hijo, el día que Cristo venga o el día que te mueres. Pero toda la vida vas a luchar. Por eso nosotros no nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar, hermanos. Por eso el evangelio no es por un año, 2 años, es por toda la vida. Y esta batalla, esta lucha, es por toda la vida. Por eso, aquel que se descuida, chao. Como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, hermanos.
Cristiano que se duerme, se lo lleva el mundo y el diablo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ay, santo Dios. Por eso Jesús dijo, este ciego no está pagando los pecados de su padre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo entienden? Ni siquiera está pagando los pecados de él. Jesús dijo que Dios en su soberanía había permitido que este hombre naciera ciego para manifestar su gloria. Porque cuando Cristo pisó esta tierra, demostró que era el Hijo de Dios. Miren el dominio y el control. Permitió que ese hombre naciera ciego. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en él, y lo sanó. ¿Están entendiendo? ¿Ya se está poniendo más claro, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Pero para terminar todo esto, hermanos, para desenmascarar toda esta falsa doctrina, vayámonos a Ezequiel, capítulo 18. Ya estamos terminando, hermanos. Ezequiel, capítulo 18. Ya estamos acabando. Ezequiel, capítulo 18. Y aquí ya va a estar cristalino como el agua. Y aquel que no quiere entender es que quiere quedarse con las maldiciones de su abuelo. Gloria a Dios. Pero estamos viendo el contexto general. Si los hijos pagan por los pecados de los padres. Ezequiel capítulo 18. Versículos 1 y 2. Vamos a ir parte por parte. Capítulo 18, versículos 1 y 2. Así dice el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa dentera? Que se les destemplan los dientes. O sea, en otras palabras, Dios les está diciendo, ustedes piensan y usan este refrán, los padres comen las uvas y a los hijos se les destemplan los dientes. En otras palabras, yo me como la piña agria y mi hijo está diciendo, es como esto. Tú te amargas contra alguien que te hizo algo y la amargura en ese momento, ese veneno, hermano, y te estás ahí, ¡ah! Hermano, el otro está tranquilo, está feliz, pero tú te estás amargando. ¿Lo estás entendiendo o no? Tú piensas que amargándote estás dañando al otro, pero tú eres el mismo quien te dañas. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces el Señor está diciendo, ustedes usan este refrán de que los hijos heredarán las consecuencias de los pecados de sus padres. Pero yo les voy a decir que entendieron muy mal. Mira lo que dice el versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Por qué? Porque era mentira. Versículo 4. He aquí, todas las almas son mías. ¿De quiénes son? ¿Ah? ¿De quién son? Y aquí hay otra confusión de las maldiciones generacionales. Ellos dicen que todo el mundo, todos los hombres cuando mueren, es porque el diablo se las llevó. ¿Ah? ¿Será verdad eso? ¿Ah? Pregunta. Cuando el diablo se enoja con alguien, se lo lleva y le dice, muérete hasta aquí. ¿Ah? ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño. Así que si alguien muere, no es por culpa del diablo, es porque Dios dijo, hasta aquí. ¿Lo estás entendiendo? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Están entendiendo o no? ¿Qué significa esto? No me vengan que el Hijo va a pagar por los pecados del Padre. No. ¿De dónde sacaron eso? En otras palabras, cada quien es responsable de sus pecados. Nadie puede culpar a los demás para justificarse. Hermano, ya deja de decir, yo soy así porque mi papá me abandonó. Yo soy así
porque mi mamá era una alcohólica. Yo soy así porque mi tío me manoseó cuando era niño. Yo soy así por esto y por... No, ya basta. Está bien, hermanos. Fue un episodio terrible que tu padre te ha abandonado. Pero si tú te escudas en ese episodio de tu pasado para hacer lo que tú estás haciendo, hermano, escúchenme bien, hermano, vas a pagar las consecuencias. Tú. No le vas a poder decir al Señor, Señor, es que por el pecado de mi papá, de mi abuelo, no. Porque es tu decisión pecar. Cuando alguien te invita a fumar, cuando alguien te invita a salir a una discoteca, ¿quién es el que decide? ¿Tu papá o vos? ¿Tu hermano o vos? ¿Tu tío o vos? ¿Quién? ¿Ah? ¿No les gusta eso, verdad? Y no acaba aquí el capítulo. Mira, versículo 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre los hombres, entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, hermano, no importa si tu padre es el brujo peruano o tu abuelo es Gustavo del Río, hermano, si tú decidiste servir a Dios, Él rompió la maldición. Su gracia te tocó, te convertiste al Señor, recibiste a Cristo en tu corazón, caminas en los caminos de Dios. Ahora eres libre. ¿Lo entienden o no? Ya estamos terminando. Otra de las confusiones de las maldiciones generacionales es la vida que llevamos antes de convertirnos. ¿Sí? ¿Cómo éramos antes de convertirnos? Terrible, ¿sí o no? Por ejemplo, allí hay un hombre que tuvo 7 mujeres y se convierte a Dios. Dios perdona su pecado, ¿sí o no? Y viene donde el pastor y le dice, pastor, ¿qué hago? Es que no me alcanza el dinero. Tengo 2 docenas de hijos, pastor. Entonces este hombre deduce en su ignorancia que por haberse convertido todo va a estar bien. ¿Ya? Se libró, ya no es responsable de los dos hijos. Pero esa es una falacia, es una mentira. ¿Por qué? Porque las consecuencias de nuestros pecados las vamos a seguir arrastrando. Otro ejemplo. Usted fumó durante 30 años. Se convirtió a Dios. Dios le perdonó sus pecados. Jamás vuelve a tocar un cigarrillo. Pero más o menos después de 10 años le descubren cáncer en los pulmones. Y vas donde el oncólogo y te dice, usted tiene una pared de nicotina impresionante en los pulmones y tiene cáncer. Y por ignorancia, usted va a decir, ay, pero ¿cómo? Dios mío, ¿qué pasó si yo me convertí a ti? Son 10 años que ya no fumo. Entonces, alguien que cree en esto de las maldiciones generacionales te dice, oye, ¿y de qué murió tu padre? De cáncer en los pulmones. ¿Y tu abuelo? Igual de cáncer. Es que fumaba como un tren a carbón. Y dice, no, hermano, eso es una maldición generacional. Tú no puedes morir con cáncer, es una maldición. Y no vamos a permitir que tú mueras, imagínate, no vamos a permitir. ¿Quién será él, no? Y empiezan a echar al demonio de cáncer y a hacer sus liberaciones. Pregunta, si Dios quiere, ¿puede sanarlo? Sí. Solo con un chasquido de dedos. Pero si no, no. ¿Qué significa eso? ¿Que fueron las maldiciones generacionales? ¿Que lo alcanzaron? No.
sino que fumó tanto y las consecuencias le alcanzaron. Porque las consecuencias de nuestros pecados, esas siempre nos siguen. Y ahí está la confusión. Y dicen, no, estas son las maldiciones generacionales. No, no. O si bebes mucho, eres 30 años de bebedor consuetudinario, te conviertes a Cristo, te arrepientes, y después de un tiempo te da, gloria a Dios, aleluya, un cáncer al hígado, una cirrosis. ¿Es porque fueron las maldiciones? ¿O es la consecuencia de tu pecado? ¿Dios te perdonó? Sí. ¿Te vas a ir al cielo? Sí. Pero lo que hiciste, vas a tener que enfrentarlo. ¿Lo están entendiendo o no? ¿Notan el contraste? El alma que pecare, morirá. Hermano, cada quien es responsable de qué? De cómo vive en este mundo. Por eso dice que Dios va a venir a juzgar por todas las cosas que hemos hecho en esta tierra, sean buenas o sean malas. Entonces no se puede culpar ni a tu papá, ni a los demonios, ni a las circunstancias, ni a la sociedad, sino el alma que pecare, esa morirá. ¿Y la paga del pecado qué es? La muerte. Pero nosotros, hermanos, ya libramos la consecuencia máxima del pecado. ¿Y cuál es esa consecuencia máxima? La condenación del infierno. Pero todavía vivimos en este cuerpo, todavía nos vamos a enfermar, todavía vamos a tener tribulaciones, pero no son las maldiciones generacionales. Versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiese sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. O sea, él va a pagar las consecuencias de sus pecados. Pero mira, pero si este engendrare hijo, o sea, el pecador engendró otro hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, a la mujer de su prójimo no violare, no oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestidos al desnudo, apartaré su mano del pobre, apartaré su mano del pobre interés, y usura no recibiere, guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hermanos, ¿de verdad creen que confesando los pecados de sus antepasados, lo que ellos hicieron atando y desatando, haciendo guerra espiritual, lograrán eliminar las maldiciones que ya están eliminadas? ¿Ah? Nosotros somos libres. Pongan atención, todo es consecuencia de nuestros pecados. Pero en Cristo hemos recibido la misericordia, y hasta 1000 generaciones. Y eso habla de la grandeza, de la extensión de la misericordia de Dios. Y por esa misericordia fuimos salvos. Pero ¿cuándo viene esa misericordia? Esa es la pregunta. Cuando aceptamos a Cristo. En ese momento viene la misericordia sobre nosotros. Aleluya. Hermano, no hay ninguna maldición sobre un cristiano verdadero. ¿Están entendiendo? Por el amor de Dios ya eres libre. Tenemos la victoria en Jesús.
y fuimos rescatados y liberados de la maldición. Y además, pregunta, ¿qué poder tiene el hombre para romper maldiciones? ¿Ah? Ninguna. Otra pregunta, en el caso de los cristianos, ¿necesitamos hacer eso? ¿Romper maldiciones? No, ¿por qué? Porque el día que nos convertimos, Cristo nos libertó. ¿Cuántos creen lo que el Señor dijo? Y termino con esto. El Espíritu de Dios está sobre mí, decía Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Pregunta, ¿quién nos libera de la cautividad? ¿Cristo o el pastor liberador de las maldiciones generacionales? ¿Quién nos libera de la ceguera espiritual? Cristo. ¿Quién nos libera de la opresión? ¿Quién nos libera? ¿Quién nos guarda de los ataques del diablo? Solo Cristo. Hermano, la obra de Cristo en la cruz es suficiente y completa. A eso se refirió cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos